Salmo 121. ¿De dónde viene mi ayuda? La montaña que todo cristiano debe conocer. Hermanos y hermanas, bienvenidos a uno de los momentos más extraordinarios que podemos vivir juntos en el estudio de la palabra de Dios. Hoy nos sumergimos en las profundidades del Salmo 121, conocido como el Salmo de la Ayuda Divina. Un texto que durante más de 3000 años ha sido refugio, fortaleza y esperanza para millones de creyentes alrededor del mundo. Imaginen por un momento que están caminando por un sendero difícil, tal vez el más desafiante de sus vidas. Las sombras se alargan, el camino se vuelve incierto y sienten que sus fuerzas se agotan. Es en ese momento preciso cuando levantamos los ojos y recordamos las palabras inmortales de este salmo que cambiarán por completo nuestra perspectiva sobre los desafíos de la vida. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, versículos 1 y 2. Estas palabras no son simplemente poesía hebrea antigua. Son una declaración revolucionaria de fe que trasciende el tiempo y las circunstancias. Cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, está haciendo algo que va completamente contra la naturaleza humana. En momentos de crisis, nuestro instinto natural es mirar hacia abajo, enfocarnos en nuestros problemas, obsesionarnos con nuestras limitaciones. Pero el salmista hace lo opuesto, levanta los ojos. En el contexto histórico de Israel, los montes tenían un significado profundo y complejo. Por un lado representaban fortaleza, permanencia, la majestuosidad de la creación de Dios, pero también representaban peligro, porque en las alturas se ubicaban los templos paganos, los lugares altos donde se adoraban dioses falsos. Cuando el salmista pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Zrenia está haciendo una distinción crucial entre la ayuda verdadera y la falsa esperanza. Meditación profunda. Tomemos un momento para meditar en esta frase. Alzaré mis ojos. En hebreo, la palabra traducida como alzaré es nasa, que significa levantar, elevar, pero también cargar una carga. Es la misma palabra que se usa cuando hablamos de cargar un peso o soportar una responsabilidad. Esto nos enseña que levantar nuestros ojos hacia Dios no es un acto pasivo, sino activo. Requiere esfuerzo intencional, especialmente cuando todo en nuestras circunstancias nos invita a mirar hacia abajo. La respuesta del salmista es inmediata y categórica. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí encontramos una de las declaraciones más poderosas de confianza en toda la Escritura. No dice que su socorro viene de los montes, ni de los lugares altos, ni de las fuerzas de la naturaleza. Su socorro viene específicamente de Jehová, y para enfatizar quién es este Jehová, añade una descripción que lo cambia todo, que hizo los cielos y la tierra. Esta no es una descripción casual. El salmista está recordándonos que el mismo Dios que organizó las galaxias, que puso las estrellas en su lugar, que formó las montañas y llenó los océanos, ese mismo Dios es quien está disponible para ser nuestro socorro. No estamos hablando de un Dios local, tribal o limitado. Estamos hablando del Creador del universo que ha decidido ser nuestro ayudador personal. Testimonio de María Elena, México. Había perdido mi trabajo después de 15 años en la misma empresa. Tenía 3 hijos que alimentar y no sabía cómo íbamos a sobrevivir. Una noche, completamente desesperada, salí al patio de mi casa y literalmente levanté mis ojos al cielo estrellado. Recordé las palabras del Salmo 121 que mi abuela solía recitar. En ese momento, algo cambió en mi corazón. Entendí que el mismo Dios que había puesto cada estrella en su lugar sabía exactamente dónde yo estaba y qué necesitaba. 3 días después, recibí una llamada de trabajo que cambió toda nuestra situación. Continuemos con los versículos 3 y 4, donde encontramos promesas que desafían nuestra comprensión humana. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121, 3 a 4. Aquí el salmista introduce un concepto revolucionario.
El cuidado constante e incansable de Dios. La promesa, no dará tu pie al resbaladero, utiliza una imagen que todo israelita entendía perfectamente. Los senderos montañosos de Palestina eran notoriamente peligrosos, llenos de rocas sueltas, precipicios ocultos y terreno traicionero. Un paso en falso podía significar lesión grave o muerte. Cuando el salmista promete que Dios no permitirá que nuestro pie resbale, está hablando de algo mucho más profundo que protección física. Está hablando de estabilidad divina en medio de la inestabilidad de la vida. En nuestro mundo moderno, donde todo cambia constantemente, donde las crisis económicas pueden destruir fortunas de la noche a la mañana, donde las relaciones se fracturan, donde la salud puede fallar sin previo aviso, esta promesa toma una relevancia extraordinaria. Aplicación moderna. En la era digital, estamos constantemente bombardeados con noticias que nos hacen sentir inestables. Crisis económicas, pandemias, conflictos internacionales, cambios climáticos. Es fácil sentir que el piso se mueve constantemente bajo nuestros pies, pero el Salmo 121 nos recuerda que hay una estabilidad que trasciende las circunstancias externas. Cuando nuestra seguridad está anclada en el Creador del universo, las fluctuaciones del mundo pierden su poder para desestabilizarnos completamente. Pero la promesa se intensifica aún más. Ni se dormirá el que te guarda. En una época donde los guardias nocturnos podían quedarse dormidos y dejar vulnerables a quienes protegían, esta declaración era extraordinaria. El Dios de Israel nunca baja la guardia. Su atención hacia nosotros nunca se desvanece, nunca se distrae, nunca se cansa. El versículo 4 expande esta verdad a una escala nacional. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aquí tenemos una doble negación en hebreo que enfatiza la absolutez de esta verdad. El verbo adormecerse sugiere esa somnolencia que precede al sueño profundo, ese estado donde uno está consciente, pero no completamente alerta. El salmista dice que Dios ni siquiera entra en ese estado previo al sueño. Reflexión nocturna. Piensen en esto. Mientras ustedes duermen esta noche, completamente vulnerables e inconscientes, el Dios Todopoderoso estará completamente despierto, completamente consciente, completamente enfocado en su bienestar. No hay momento en sus vidas donde estén fuera de su atención amorosa. Cuando se despiertan por la mañana, es porque han estado bajo el cuidado vigilante del que nunca duerme. Los versículos 5 y 6 nos llevan a una de las imágenes más hermosas y consoladoras de toda la Escritura. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Salmo 121, 5 a 6. La declaración Jehová es tu guardador establece una relación personal e íntima. No dice que Jehová es un guardador, sino que es tu guardador. Es personal, específico, dedicado. En hebreo la palabra para guardador es shamar, que implica no solo protección, sino cuidado atento, observación cuidadosa, preservación activa. Pero la imagen se vuelve aún más íntima. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. En el desierto del Medio Oriente, la sombra no es un lujo, es una necesidad vital. La diferencia entre estar bajo el sol abrasador del desierto y estar en la sombra puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando el salmista dice que Jehová es nuestra sombra, está diciendo que Dios nos proporciona el refugio esencial que necesitamos para sobrevivir. Y específicamente dice, a tu mano derecha. En la cultura antigua, la mano derecha era el lugar de honor, poder y protección. Era donde se colocaba al aliado más confiable en la batalla. El salmista está diciendo que Dios ha tomado la posición más estratégica en nuestras vidas para nuestra protección y honor. Testimonio de Carlos, Colombia. Trabajaba como conductor de taxi en Bogotá, una ciudad donde la inseguridad es constante. Había tenido varios incidentes peligrosos y vivía con miedo constante. Mi esposa me regaló una tarjeta con el Salmo 121 para que la llevara en el taxi. Al principio era solo superstición, pero comencé a recitar el Salmo cada mañana antes de salir a trabajar.
La frase, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, se volvió mi realidad. En múltiples ocasiones he sentido una protección sobrenatural, situaciones donde debería haber sido víctima de la violencia, pero algo inexplicable me protegió. Ahora entiendo que no era suerte, era mi guardador fiel. Las promesas específicas de protección continúan. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Esta declaración abarca todo el ciclo de 24 horas. No hay momento del día o de la noche donde estemos fuera de la protección divina. En el contexto antiguo, tanto el sol como la luna eran considerados fuerzas poderosas que podían causar daño. El sol del desierto podía causar insolación mortal, y se creía que la luna podía causar demencia. De ahí viene la palabra lunático. Pero el salmista declara que ni las fuerzas naturales más poderosas pueden dañarnos cuando estamos bajo la protección del Creador. En nuestro contexto moderno, podemos entender el sol y la luna como representaciones de todas las fuerzas hostiles que operan tanto en los momentos obvios de peligro como en los momentos aparentemente seguros. El sol puede representar las presiones abiertas y obvias de la vida, las crisis financieras, los problemas de salud, los conflictos relacionales que enfrentamos durante nuestras horas de vigilia activa. La luna puede representar las fuerzas más sutiles, pero igualmente destructivas, que operan en las horas de vulnerabilidad. La depresión nocturna, los miedos que nos asaltan en la madrugada, las ansiedades que crecen en la oscuridad del insomnio, los ataques espirituales que vienen cuando nuestra guardia está baja. Protección integral. Esta promesa nos asegura protección integral. No importa si sus batallas más difíciles vienen durante el día cuando están activos y ocupados, o durante la noche cuando están solos con sus pensamientos. No importa si sus desafíos son obvios y públicos, o privados y ocultos. La protección de Dios cubre todas las horas, todas las circunstancias, todos los tipos de amenazas. Los versículos finales del Salmo elevan las promesas a un nivel cósmico y eterno. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Salmo 121, 7 a 8. La promesa, Jehová te guardará de todo mal, es una de las declaraciones más comprensivas de protección divina en toda la Biblia. No dice que te guardará de algunos males o de los males más obvios, sino de todo mal. En hebreo la palabra todo es kol, que significa absolutamente todo, sin excepción, completamente todo. Pero debemos entender esta promesa correctamente. No significa que nunca experimentaremos dificultades, dolor o pérdida. Lo que significa es que ningún mal podrá tocar el núcleo de nuestro ser, nuestra relación con Dios, nuestro destino eterno, sin pasar primero por el filtro de su amor perfecto y su soberanía absoluta. La especificación, el guardará tu alma, es crucial. El alma en el pensamiento hebreo no es solo la parte inmaterial de nuestro ser, sino la totalidad de quien somos. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra identidad más profunda. Dios se compromete a proteger no solo nuestro cuerpo físico, sino la esencia de quienes somos. Oración de confianza. En este momento, hagamos una pausa para internalizar esta verdad. Su alma, todo lo que ustedes son en lo más profundo de su ser, está bajo la custodia directa del Todopoderoso. Sus miedos más profundos, sus heridas más secretas, sus sueños más preciados, todo está bajo su cuidado perfecto. Pueden descansar en la confianza de que el guardador de su alma nunca permitirá que nada destruya lo que Él ha decidido preservar. La promesa final abarca toda nuestra existencia. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La frase salida y entrada es un hebraísmo que significa todas nuestras actividades, todos nuestros movimientos, toda nuestra vida activa. Desde que salimos de casa por la mañana hasta que regresamos por la noche, desde que comenzamos un nuevo proyecto hasta que lo completamos, desde que nacemos hasta que partimos de esta tierra. Y todo esto es desde ahora y para siempre. No hay fecha de vencimiento en esta promesa.
No hay periodo de prueba después del cual Dios podría decidir retirar su protección. Es una promesa que comienza en el momento en que ponemos nuestra confianza en Él y se extiende hasta la eternidad. Testimonio de Ana, España. Después de perder a mi esposo en un accidente, entré en una depresión tan profunda que durante meses no pude ni salir de casa. El miedo se había apoderado de mí. Un día, mi hija me leyó el Salmo 121 completo. Cuando llegó a la parte que dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada, algo se rompió dentro de mí. Entendí que Dios no me había abandonado en mi dolor, sino que estaba guardando cada paso de mi proceso de sanidad. El primer día que salí de casa después de meses, recité este salmo y sentí una paz sobrenatural. Ahora, cada salida y cada entrada de mi hogar está acompañada por la confianza en mi guardador fiel. Hermanos, hemos recorrido este salmo versículo por versículo, pero ahora quiero que veamos el salmo completo como una sinfonía de fe, como una progresión lógica y emocional que nos lleva desde la pregunta inicial hasta la confianza absoluta. Comienza con una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Esta es la pregunta universal humana. En momentos de crisis, todos nos hacemos esta pregunta. ¿A dónde acudo? ¿En quién confío? ¿Qué recursos tengo disponibles? Inmediatamente, el salmista responde con una declaración de fe. Mi socorro viene de Jehová. No es una esperanza vaga o un deseo religioso. Es una declaración definitiva basada en el conocimiento del carácter de Dios. Luego amplifica esta declaración recordándonos quién es este Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro no viene de una fuente limitada, sino del Creador omnipotente. A partir de este fundamento, el Salmo desarrolla una serie de promesas específicas y prácticas que cubren cada aspecto de nuestra vulnerabilidad humana. Protección contra caídas, vigilancia constante, refugio en todas las circunstancias, protección integral del alma y cobertura eterna. Memorización activa. Para que este salmo se convierta en una realidad viviente en sus vidas, les propongo que lo memoricen de manera activa. No solo repitan las palabras, sino que visualicen cada promesa, que personalicen cada declaración. Cuando digan, alzaré mis ojos a los montes, literalmente levanten su mirada. Cuando declaren, mi socorro viene de Jehová, háganlo con la convicción de alguien que conoce personalmente la fuente de su ayuda. Ahora quiero llevarlos a un nivel más profundo de comprensión de este salmo. Cada palabra hebrea está cargada de significado que se pierde a menudo en las traducciones. Permítanme compartir algunas joyas ocultas en el texto original. La palabra hebrea para socorro en el versículo 2 es eser. Esta misma palabra se usa en Génesis 2:18, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La ayuda idónea que Dios creó para Adán usa la misma palabra que describe la ayuda que Dios nos da a nosotros. Esto significa que la ayuda de Dios no es la ayuda de un superior condescendiente hacia un inferior necesitado, sino la ayuda de un compañero perfecto que se coloca a nuestro lado para completar lo que nos falta. La palabra para guardador es shamar, que aparece 6 veces en este breve salmo. Pero shamar no significa solo proteger pasivamente. Significa observar activamente, cuidar intencionalmente, preservar deliberadamente. Es la misma palabra que se usa para describir cómo un pastor cuida sus ovejas. No solo las protege de los depredadores, sino que las guía al agua, las lleva a pastos verdes, las cuenta cada noche, conoce cada una por nombre. Estudio profundo. Consideren la repetición de shamar en este salmo. El que te guarda, versículo 3. El que guarda a Israel, versículo 4. Jehová es tu guardador, versículo 5. Jehová te guardará, versículo 7. Él guardará tu alma, versículo 7. Jehová guardará, versículo 8. Esta repetición no es accidental. Es un martillo espiritual que clava profundamente en nuestra conciencia la realidad del cuidado activo y constante de Dios. Otra palabra clave es olam en el versículo final, traducida como para siempre. Pero olam en hebreo no significa simplemente tiempo sin fin.
Significa la totalidad del tiempo, tanto hacia atrás como hacia adelante. Incluye todo el pasado eterno y todo el futuro eterno. Cuando el salmista dice que Dios nos guardará para siempre, está diciendo que esta protección está anclada en la eternidad misma de Dios. Ahora permítanme contarles la historia detrás de este salmo. Los eruditos bíblicos creen que el Salmo 121 era parte de un grupo de salmos llamados Cánticos de las Subidas o Salmos Graduales. Estos eran cantados por los peregrinos judíos mientras subían a Jerusalén para las fiestas anuales. Imaginen la escena: familias enteras caminando durante días por senderos montañosos peligrosos, cargando sus posesiones, llevando sus hijos, enfrentando bandidos, clima adverso, terreno traicionero. Y mientras caminaban, cantaban estos salmos. El Salmo 121 no era una meditación teórica sobre la protección divina. Era una declaración de fe en tiempo real por parte de personas que necesitaban desesperadamente esa protección. Cuando cantaban, "No dará tu pie al resbaladero", lo hacían mientras navegaban senderos donde un pie en falso podía ser mortal. Cuando declaraban, "El sol no te fatigará de día", lo hacían bajo el sol abrasador del desierto. Cuando proclamaban, "Jehová guardará tu salida y tu entrada", lo hacían como personas que habían dejado la seguridad de sus hogares y se dirigían hacia lo desconocido. Testimonio de Roberto, Argentina. Soy camionero y paso muchas horas solo en la carretera. Hace 2 años, durante un viaje especialmente difícil por la montaña en condiciones de niebla densa, comencé a recitar el Salmo 121. No era algo planeado, simplemente brotó de mi corazón. Mientras decía, "No dará tu pie al resbaladero", sentí una paz inexplicable a pesar del peligro real. Esa noche llegué a mi destino sano y salvo. Desde entonces, el Salmo 121 es mi compañero constante en cada viaje. He experimentado protección sobrenatural en múltiples ocasiones, y ahora entiendo que no viajo solo. Mi guardador viene conmigo en cada kilómetro. Esta perspectiva histórica nos ayuda a entender que el Salmo 121 no fue escrito para ser recitado cómodamente en un santuario seguro, sino para ser vivido en las realidades difíciles de la vida cotidiana. Es un salmo para peregrinos, para viajeros, para personas en transición, para aquellos que han salido de su zona de comodidad y necesitan la seguridad de que Dios los acompaña en el camino. En nuestro mundo moderno, todos somos peregrinos en cierto sentido. Navegamos por terrenos desconocidos constantemente. Nuevos trabajos, nuevas relaciones, nuevas etapas de la vida, nuevos desafíos. El Salmo 121 es tan relevante hoy como lo era hace 3000 años, porque la condición humana fundamental no ha cambiado. Seguimos siendo seres vulnerables que necesitan la protección y guía de nuestro Creador. Permítanme ahora guiarlos a través de una aplicación práctica y personal de cada promesa de este salmo, porque mi objetivo no es solo que entiendan este texto intelectualmente, sino que lo vivan experiencialmente. Levantando los ojos, aplicación diaria. La primera aplicación práctica es desarrollar el hábito de alzar los ojos. En momentos de estrés, ansiedad o miedo, nuestro instinto natural es enfocarnos hacia abajo, en nuestros problemas, limitaciones, fracasos. Practiquen la disciplina espiritual de literalmente levantar los ojos, ya sea hacia el cielo, hacia una montaña, hacia arriba, y conscientemente dirigir sus pensamientos hacia la grandeza y fidelidad de Dios. Hagan de esto un reflejo espiritual automático. Cuando enfrenten una decisión difícil, antes de consultar Google, antes de llamar a un amigo, antes de dejarse llevar por el pánico, practiquen alzar los ojos y preguntar, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego respondan conscientemente, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La promesa de que Dios no permitirá que nuestro pie resbale tiene aplicaciones específicas para nuestra era digital. Muchos de nuestros resbaladeros modernos son morales y espirituales. La tentación de comprometer nuestros valores por beneficio económico. La tentación de venganza en nuestras relaciones. La tentación de desesperanza en tiempos difíciles. Estabilidad divina. Cada mañana, antes de comenzar sus actividades, declaren, Jehová,
Tú prometiste que no darás mi pie al resbaladero. Confío en que hoy me darás la estabilidad moral, emocional y espiritual que necesito para caminar fielmente contigo. Esta no es una oración para evitar toda dificultad, sino para mantener la integridad en medio de las dificultades. La promesa del cuidado vigilante constante, no se dormirá el que te guarda, es especialmente consoladora para aquellos que luchan con insomnio, ansiedad nocturna o miedos que se intensifican en la oscuridad. Cuando se despierten en medio de la noche con preocupaciones, recuerden que no están solos en la oscuridad. El guardador del universo está completamente despierto, completamente alerta, completamente enfocado en su bienestar. La imagen de Dios como nuestra sombra a la mano derecha ofrece consuelo para momentos cuando nos sentimos expuestos, vulnerables o bajo ataque. En reuniones difíciles en el trabajo, en conversaciones confrontacionales, en situaciones donde se sienten superados o intimidados, pueden visualizar literalmente a Dios como su sombra protectora a su mano derecha, proporcionando el refugio y la fortaleza que necesitan. Testimonio de Lucía, Chile. Trabajo como abogada en casos muy difíciles, a menudo representando a víctimas de abuso. Hay momentos en la corte donde me siento completamente intimidada por la oposición. Un día, recordé la promesa del Salmo 121 sobre Dios siendo mi sombra a mi mano derecha. Comencé a visualizar literalmente esta protección durante los juicios más difíciles. La diferencia en mi confianza y claridad mental ha sido notable. He ganado casos que parecían imposibles, y sé que no fue solo mi habilidad legal, sino la presencia protectora de mi guardador. Las promesas de protección contra el sol y la luna pueden aplicarse a nuestros ritmos circadianos espirituales. Muchas personas experimentan patrones predecibles de desafíos espirituales. Algunos luchan más durante el día cuando están ocupados y distraídos de Dios. Otros luchan más en las horas silenciosas de la noche, cuando están solos con sus pensamientos. Identifiquen sus horas de sol y horas de luna, los momentos del día cuando son más vulnerables espiritualmente, y apliquen conscientemente esta promesa de protección durante esos periodos. La promesa final sobre la protección de salida y entrada puede transformar cómo experimentan las transiciones de la vida. Cada vez que salgan de casa, pueden declarar, Jehová guarda mi salida. Cada vez que regresen, pueden agradecer, Jehová guardó mi entrada. Pero también apliquen esto a transiciones más grandes, nuevos trabajos, mudanzas, cambios de relación, etapas de la vida, transiciones cubiertas. Antes de cualquier cambio significativo en sus vidas, oren específicamente sobre su salida de la situación actual y su entrada a la nueva situación. Pidan a Dios que guarde tanto lo que están dejando atrás como lo que están abrazando. Esta práctica puede transformar la ansiedad sobre lo desconocido en confianza en el guardador conocido. Ahora quiero abordar algunas de las preguntas más difíciles que surgen cuando estudiamos el Salmo 121. La primera pregunta que muchos se hacen es, si Dios promete guardarnos de todo mal, ¿por qué los cristianos experimentan sufrimiento, enfermedad, pérdida y tragedia? Esta es una pregunta legítima y profunda que merece una respuesta cuidadosa y bíblica. La clave está en entender correctamente qué significa mal en el contexto bíblico y qué tipo de protección Dios promete. En el pensamiento bíblico, el mal final no es el sufrimiento temporal, sino la separación eterna de Dios. El mal último no es la muerte física, sino la muerte espiritual. Cuando el salmista promete que Dios nos guardará de todo mal, está hablando desde la perspectiva de la eternidad, no solo del tiempo. Esto no minimiza el dolor real que experimentamos en esta vida, pero lo coloca en el contexto más amplio del plan eterno de Dios. Romanos 8:28 nos enseña que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. No dice que todas las cosas son buenas en sí mismas, sino que Dios puede tomar incluso las cosas dolorosas y tejerlas en un patrón de bien final. Perspectiva eterna. Cuando Job perdió todo, sus hijos, su salud, su riqueza, no perdió lo más importante. No perdió su alma, no perdió su relación con Dios, no perdió su destino eterno.
Al final de la historia pudo declarar, yo sé que mi Redentor vive. La protección final de Dios no siempre elimina el sufrimiento temporal, pero siempre preserva lo que es eternamente significativo. Otra pregunta común es, ¿estas promesas son automáticas para todos o hay condiciones? El Salmo 121 está escrito en el contexto de una relación existente con Dios. No es una fórmula mágica, sino las promesas de un padre amoroso para sus hijos. La condición implícita es la fe, la decisión de alzar los ojos hacia Dios en lugar de depender de fuentes humanas de seguridad. Esto nos lleva a una aplicación crucial. Estas promesas se activan y se experimentan a través de la fe activa. No es suficiente simplemente conocer las palabras del Salmo. Debemos vivir en la realidad que describen. Testimonio de Miguel, Perú. Mi familia pasó por una crisis financiera devastadora. Perdimos nuestra casa, nuestro negocio, casi todo. Durante meses recité el Salmo 121 mecánicamente, esperando que las palabras produjeran un cambio automático en nuestras circunstancias. No fue hasta que realmente comencé a alzar mis ojos, a buscar activamente a Dios en medio de la crisis, que experimenté la protección real del Salmo. No nos devolvió inmediatamente lo que habíamos perdido, pero nos dio una paz y una dirección que nos permitieron reconstruir desde una base mucho más sólida. Ahora, 3 años después, estamos en una posición mejor que antes de la crisis, y sabemos que fue nuestro guardador, quien nos llevó a través del valle. Permítanme compartir ahora cómo este salmo se conecta proféticamente con la persona y obra de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, vemos que Jesús mismo experimentó la protección descrita en el Salmo 121, pero también se convirtió en la encarnación de esta protección para nosotros. En Mateo 4, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, le sugirió que se arrojara desde el pináculo del templo, citando el Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Esta tentación estaba directamente relacionada con el concepto del Salmo 121 de protección divina contra tropezar o caer. Jesús rechazó esta tentación porque entendió que la protección de Dios no debe ser presumida o manipulada, sino confiada dentro del contexto de obediencia a la voluntad divina. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró la realidad de la protección divina. Caminó sobre agua tormentosa sin resbalar. Se levantó temprano para orar mostrando que el Padre no dormía. Escapó múltiples intentos de arrestarlo hasta que llegó su hora. Pero en la cruz, Jesús experimentó voluntariamente la ausencia aparente de esta protección. En su mayor momento de vulnerabilidad, cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», Zwingli pareció que el guardador que nunca duerme había apartado su rostro. Pero esta ausencia temporal de protección para Jesús garantizó la protección eterna para nosotros. El guardador guardado. En un misterio profundo, el guardador eterno se convirtió en el guardado vulnerable para que nosotros, los vulnerables, pudiéramos convertirnos en los guardados eternos. Jesús experimentó el desamparo temporal para que nosotros pudiéramos experimentar la protección permanente. Su salida de la gloria celestial y su entrada en la muerte humana aseguró que nuestra salida de esta vida y entrada en la eternidad estuvieran completamente guardadas. Después de la resurrección, Jesús se convirtió en la realización perfecta de todas las promesas del Salmo 121. En Juan 10, Él declara, «Yo soy Él, buen pastor, el guardador perfecto de las ovejas. Promete, nadie las arrebatará de mi mano. La protección absoluta, declara, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La preservación del alma». En Hebreos 13:5 encontramos el eco del Nuevo Testamento de las promesas del Salmo 121. No te desampararé ni te dejaré. La palabra griega traducida como dejaré es la misma que se usa para describir a soldados que abandonan su puesto de guardia. Jesús promete que nunca abandonará su puesto como nuestro guardador. Esta conexión cristocéntrica transforma cómo entendemos y aplicamos el Salmo 121.
no es solo una promesa del Antiguo Testamento de protección divina general, sino una promesa cumplida específicamente en Cristo Jesús. Cuando declaramos, mi socorro viene de Jehová, como cristianos estamos declarando específicamente que nuestro socorro viene de Jesús, quien es Jehová encarnado. Protección cristocéntrica. Cada vez que reciten el Salmo 121, recuerden que todas estas promesas están garantizadas por la obra terminada de Cristo en la cruz. Su protección no se basa en su propia bondad o fidelidad, sino en la bondad y fidelidad perfectas de Jesús. Esto convierte cada declaración del Salmo en una celebración del Evangelio, no solo una esperanza de protección personal. Ahora quiero guiarlos a través de un ejercicio práctico de memorización e internalización del Salmo 121. La memorización bíblica no es solo una disciplina intelectual, sino una forma de permitir que la palabra de Dios renueve nuestra mente y transforme nuestros patrones de pensamiento. Comencemos con el versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Memoricen no solo las palabras, sino el movimiento emocional de la frase. Comienza con una acción determinada. Alzaré, seguida por una pregunta vulnerable. ¿De dónde vendrá mi socorro? Practiquen decir esta línea con la convicción de alguien que ha decidido buscar ayuda divina y la vulnerabilidad de alguien que realmente necesita esa ayuda. Versículo 2. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta línea debe recitarse como una declaración de fe, no como una esperanza incierta. La palabra viene está en presente, no en futuro. No es vendrá, sino viene. Es una realidad presente, no una posibilidad futura. Versículos 3 a 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Noten el cambio de primera persona, mi socorro, a segunda persona, tu pie, el que te guarda. El salmista ahora está declarando estas promesas sobre otros, no solo sobre sí mismo. Esto transforma el salmo de una confesión personal en una proclamación intercesora. Memorización con propósito. Mientras memorizan cada versículo, asocien las palabras con imágenes mentales específicas. Para alzaré mis ojos a los montes, visualicen montañas reales y el acto físico de levantar la mirada. Para no se dormirá el que te guarda, imaginen a un centinela vigilante en las murallas de una ciudad antigua. Estas asociaciones visuales harán que las palabras se graben más profundamente en su memoria y corazón. Versículos 5 a 6. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Aquí tenemos la repetición del nombre Jehová, el nombre personal, íntimo de Dios. No es Dios en general, sino Jehová específicamente, el Dios del pacto, el Dios que se compromete personalmente con su pueblo. Versículos 7 y 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El versículo final contiene la tercera repetición de Jehová guardará, una triple confirmación de la protección divina. Una vez que hayan memorizado el salmo completo, practiquen recitarlo en diferentes contextos emocionales. Díganlo cuando estén en paz, para anclar la verdad en su corazón. Díganlo cuando estén ansiosos, para calmar sus miedos. Díganlo cuando estén agradecidos, para expresar su confianza en Dios. Díganlo cuando estén enfrentando decisiones difíciles, para recordar que su guardador está presente en cada situación. Testimonio de Patricia, Ecuador. Mi hija adolescente estaba pasando por una fase muy rebelde y peligrosa. Salía con amigos cuestionables, llegaba tarde a casa y parecía estar tomando decisiones que podrían arruinar su futuro. Durante meses, cada vez que salía de casa, yo recitaba el Salmo 121, especialmente la parte sobre Jehová guardará tu salida y tu entrada. No era una fórmula mágica, sino una forma de entregar mis miedos maternales a Dios. Gradualmente, mi ansiedad disminuyó y pude ser una madre más sabia y menos controladora.
Mi hija eventualmente regresó a casa y a los valores familiares, y sé que fue el resultado de la protección que el guardador extendió sobre ella durante sus meses de rebelión. El Salmo 121 también tiene aplicaciones poderosas para la oración intercesora. Cuando oran por otros, especialmente por seres queridos que están en situaciones peligrosas o difíciles, pueden usar las promesas de este salmo como base para sus peticiones. Por ejemplo, cuando oren por un hijo que está sirviendo en el ejército, pueden orar: Señor, tú prometiste en el Salmo 121 que no darás su pie al resbaladero. Te pido protección específica para mi hijo en terreno peligroso. O cuando oren por un cónyuge que viaja por trabajo: Padre, tú eres su sombra a su mano derecha. Te pido que seas su refugio y protección en tierras extranjeras. Esta forma de orar, basada en las promesas bíblicas, es increíblemente poderosa, porque no está basada en nuestros deseos o temores humanos, sino en el carácter revelado de Dios y sus compromisos específicos hacia su pueblo. Oración basada en promesas. Hagan una lista de las personas por las que oran regularmente: familia, amigos, líderes, misioneros. Junto a cada nombre, escriban una promesa específica del Salmo 121 que sea particularmente relevante para su situación. Luego, cuando oren por ellos, declaren estas promesas sobre sus vidas. Esto transformará sus oraciones de preocupaciones ansiosas en declaraciones de fe confiadas. Quiero hablar también sobre cómo el Salmo 121 puede fortalecer nuestra resistencia en tiempos de prueba prolongada. Muchos de nosotros podemos confiar en Dios durante crisis breves e intensas, pero luchamos durante los periodos largos de dificultad, cuando la resolución parece nunca llegar. La frase "desde ahora y para siempre" en el versículo final es especialmente relevante para estas situaciones. Nos recuerda que la protección de Dios no tiene fecha de vencimiento. No es una póliza de seguro temporal que podría caducar. Es un compromiso eterno que comienza en el momento de nuestra conversión y continúa sin interrupción hasta la eternidad. Esto significa que si han estado enfrentando una situación difícil durante meses o años y comienzan a preguntarse si Dios realmente está presente o activo en su situación, pueden regresar a esta promesa fundamental. Su cuidado no disminuye con el tiempo, no se cansa de sus necesidades, no se vuelve menos atento porque su prueba se ha prolongado. Resistencia eterna. En los momentos cuando sientan que han estado luchando demasiado tiempo con la misma situación, recuerden que para Dios no existe demasiado tiempo. Su paciencia es infinita, su compromiso con ustedes es inquebrantable, y su capacidad de obrar en su situación es tan fresca hoy como lo era el primer día que comenzaron a confiar en Él. El tiempo no agota a Dios, y por lo tanto, no agota su capacidad de actuar en favor de ustedes. El Salmo 121 también ofrece una perspectiva única sobre la ansiedad y la preocupación. La mayoría de nuestras ansiedades se centran en factores fuera de nuestro control. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo otros podrían reaccionar? ¿Si nuestros planes funcionarán? ¿Si tendremos los recursos que necesitaremos en el futuro? Pero este salmo nos invita a transferir nuestra atención de las variables incontrolables a la constante confiable. El carácter inmutable de nuestro guardador. En lugar de gastar energía mental tratando de controlar o predecir factores externos, podemos anclar nuestra paz en la realidad de quien Dios es y lo que ha prometido hacer. Esto no significa que nos volvamos pasivos o irresponsables en cuanto a planificar y trabajar hacia nuestras metas. Significa que nuestra paz interior no depende del éxito de nuestros planes, sino de la fidelidad de nuestro Dios. Testimonio de Fernando, Uruguay. Soy propietario de un pequeño negocio familiar. Durante la pandemia, perdimos el 80% de nuestros clientes y pensé que tendríamos que cerrar. Las noches las pasaba despierto, haciendo cálculos financieros, tratando de encontrar soluciones, consumido por la ansiedad. Mi esposa me sugirió que memorizáramos el Salmo 121 juntos. Al principio, me parecía una pérdida de tiempo. Necesitábamos soluciones prácticas, no versículos bíblicos. Pero gradualmente, el Salmo comenzó a cambiar mi perspectiva.
En lugar de pasar las noches preocupándome por factores fuera de mi control, comencé a enfocarme en el hecho de que mi guardador no dormía y estaba vigilando sobre nuestro negocio. Esto no resolvió mágicamente nuestros problemas financieros, pero me dio la paz mental para tomar mejores decisiones durante el día. Ahora, 2 años después, nuestro negocio no solo sobrevivió, sino que está prosperando de maneras que nunca habríamos imaginado. Una aplicación particularmente poderosa del Salmo 121 es para padres que se preocupan por sus hijos. Como padres, nuestro instinto natural es querer proteger a nuestros hijos de todo daño, pero sabemos que no podemos estar con ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No podemos controlar todas las influencias en sus vidas, todas las decisiones que tomarán, todas las situaciones que enfrentarán. El Salmo 121 nos ofrece una alternativa a la paternidad ansiosa, la paternidad cubierta por oración. En lugar de tratar de ser el guardador perfecto de nuestros hijos, algo imposible, podemos confiar en el guardador perfecto que nunca duerme, que puede estar con ellos cuando nosotros no podemos, que puede protegerlos de formas que van más allá de nuestras capacidades humanas. Esto no nos libera de nuestras responsabilidades parentales, pero sí nos libera de la carga imposible de tratar de controlar completamente el bienestar de nuestros hijos. Podemos hacer nuestra parte como padres responsables y luego descansar en la confianza de que el Guardador Supremo está haciendo su parte también. Paternidad confiada. Para los padres, cada mañana, antes de que sus hijos salgan de casa, ya sea para la escuela, el trabajo o actividades sociales, pongan sus manos sobre ellos, físicamente si están presentes, o espiritualmente si están lejos, y declaren sobre ellos las promesas del Salmo 121. Jehová será tu guardador, Jehová será tu sombra a tu mano derecha, Jehová guardará tu salida y tu entrada hoy y siempre. Esto transformará su ansiedad parental en intercesión confiada. El Salmo 121 también tiene implicaciones profundas para cómo entendemos el propósito del sufrimiento en la vida cristiana. A veces las promesas de protección en este salmo pueden parecer contradictorias con la realidad del dolor que experimentamos. Es importante entender que la protección bíblica no siempre significa la prevención de toda dificultad, sino la preservación de lo que es eternamente significativo a través de la dificultad. Consideren la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Dios no los protegió de entrar al horno, pero los protegió dentro del horno. No evitó la prueba, pero preservó lo que era más importante, sus vidas, su fe, su testimonio, a través de la prueba. De manera similar, las promesas del Salmo 121 no garantizan una vida sin dificultades, sino una vida donde ninguna dificultad puede tocar lo que es eternamente precioso: nuestra relación con Dios, nuestra identidad como sus hijos, nuestro destino eterno, nuestro propósito divino. Protección en la prueba. Cuando enfrenten pruebas difíciles, recuerden que la protección de Dios puede manifestarse no como la eliminación de la prueba, sino como la preservación de su fe, esperanza y amor a través de la prueba. El mismo fuego que podría destruir a otros puede purificarlos y fortalecerlos a ustedes, porque su guardador está con ustedes en el fuego. Esto nos lleva a una comprensión más madura del Salmo 121. Es un salmo de confianza madura, no de expectativas inmaduras. La confianza inmadura dice: si Dios me ama, nunca permitirá que experimente dolor. La confianza madura dice: porque Dios me ama, puedo confiar en Él incluso cuando no entiendo por qué permite ciertas cosas en mi vida. Esta diferencia es crucial para mantener la fe durante las estaciones difíciles de la vida. Si nuestra confianza en Dios está basada en la expectativa de que nunca experimentaremos dolor, esa confianza colapsará la primera vez que enfrentemos una verdadera dificultad. Pero si nuestra confianza está basada en el carácter de Dios y su compromiso eterno con nuestro bien supremo, esa confianza puede sostenernos a través de cualquier tormenta. El Salmo 121 también nos enseña sobre la importancia de la perspectiva correcta en tiempos de crisis. El acto de alzar los ojos a los montes
Es un acto de perspectiva intencional. En lugar de permanecer enfocados a nivel del suelo, donde solo podemos ver nuestros problemas inmediatos, elevamos nuestra visión para ganar perspectiva. Esta es una disciplina espiritual que debe practicarse regularmente, no solo durante las crisis. Cuando desarrollamos el hábito de alzar los ojos regularmente, estamos mejor preparados para mantener la perspectiva correcta cuando llegan las dificultades inesperadas. Testimonio de Carmen, Venezuela. Durante la crisis económica en mi país, perdimos nuestros ahorros de toda la vida debido a la hiperinflación. Mi esposo perdió su trabajo y parecía que no había esperanza para el futuro. Durante meses, me desperté cada mañana con una sensación de desesperanza en el estómago. Un día, una amiga me desafió a comenzar cada día recitando el Salmo 121 antes de levantarme de la cama. Al principio, las palabras se sentían vacías porque mis circunstancias no habían cambiado, pero gradualmente comencé a experimentar algo que no puedo explicar completamente, una paz que no dependía de nuestras circunstancias externas. Esa paz me dio la fuerza para buscar nuevas oportunidades en lugar de quedarme paralizada por el miedo. Eventualmente, encontramos formas de emigrar y reconstruir nuestras vidas en otro país. Pero lo más importante que aprendí fue que mi esperanza no dependía de la estabilidad de mi país, sino de la fidelidad de mi guardador. A medida que nos acercamos al final de nuestro tiempo, juntos estudiando este salmo extraordinario, quiero desafiarlos a que no permitan que esta enseñanza se quede solo en conocimiento intelectual. El Salmo 121 está diseñado para ser vivido, no simplemente conocido. Mi desafío para ustedes es que durante los próximos 30 días hagan del Salmo 121 su compañero constante. Memorícenlo completamente, mediten en él diariamente, apliquen sus promesas específicamente a sus situaciones actuales y testimonien a otros sobre lo que Dios hace en sus vidas a través de este salmo. No estoy hablando de usarlo como una fórmula mágica o un amuleto supersticioso. Estoy hablando de permitir que las verdades profundas de este salmo renueven la manera en que piensan sobre Dios, sobre ustedes mismos y sobre las circunstancias de sus vidas. Compromiso de 30 días. Durante los próximos 30 días, comprométanse a recitar el Salmo 121 completo cada mañana al despertar. Meditar en un versículo específico cada día durante al menos 10 minutos. Aplicar una promesa específica del Salmo a una situación actual en su vida. Compartir con alguien más sobre lo que están aprendiendo del Salmo. Escribir un diario sobre cómo Dios está usando este Salmo para cambiar su perspectiva y experiencia. Quiero que recuerden que el Dios que inspiró este Salmo hace 3000 años es el mismo Dios que está con ustedes hoy. Su carácter no ha cambiado. Sus promesas no han caducado, su poder no ha disminuido. Las mismas verdades que consolaron a los peregrinos antiguos mientras subían por senderos peligrosos hacia Jerusalén, pueden consolarlos y fortalecerlos a ustedes mientras navegan por los senderos desafiantes de la vida moderna. Cuando se levanten mañana por la mañana, antes de revisar sus teléfonos, antes de pensar en su lista de tareas, antes de permitir que las preocupaciones del día los abrumen, tomen un momento para alzar sus ojos, literal y espiritualmente, y declarar, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando enfrenten decisiones difíciles durante el día, recuerden, no dará tu pie al resbaladero. Cuando se sientan solos o abandonados, recuerdan, no se dormirá el que te guarda. Cuando se sientan expuestos o vulnerables, recuerden, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Cuando teman por el futuro, recuerden, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nueva madrugada. Imaginen despertar cada mañana con la conciencia inmediata de que han pasado la noche bajo el cuidado vigilante del guardador que nunca duerme. Imaginen comenzar cada día con la confianza de que el mismo Dios que organizó las galaxias está personalmente comprometido con su bienestar. Imaginen vivir cada día con la seguridad de que ningún paso que den está fuera de su conocimiento y cuidado.
esta puede ser su nueva realidad a partir de hoy. Hermanos y hermanas, el Salmo 121 no es solo un texto bíblico hermoso para ser admirado desde la distancia. Es una realidad viviente para ser experimentada de primera mano. Es una promesa personal del Creador del universo para cada uno de ustedes individualmente. Es una invitación a vivir con un nivel de confianza y paz que trasciende las circunstancias externas. Mientras concluimos nuestro tiempo juntos, quiero orar por cada uno de ustedes, que estas verdades eternas se conviertan en experiencias presentes en sus vidas. Padre Celestial, Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, te damos gracias por las promesas preciosas del Salmo 121. Te pedimos que cada persona que ha escuchado estas palabras experimente la realidad de tu cuidado vigilante en sus vidas diarias. Que cuando levanten sus ojos a ti, encuentren el socorro que solo tú puedes dar. Que nunca permitas que sus pies resbalen en los senderos difíciles de la vida. Que experimenten tu presencia como su sombra protectora, especialmente en los momentos cuando se sienten más vulnerables. Guardador fiel, te pedimos que protejas las almas de estos tus hijos. Guarda sus salidas y sus entradas. Protégelos del mal que buscaría destruir lo que es eternamente precioso en sus vidas. Que vivan cada día con la confianza de que están bajo el cuidado del que nunca duerme, nunca se cansa, nunca los abandona. Que el Salmo 121 se convierta no solo en palabras que conocen, sino en una realidad que viven. Que sea su refugio en tiempos de tormenta, su fortaleza en momentos de debilidad, su esperanza cuando las circunstancias parecen desesperanzadoras. Y cuando llegue el día en que hagan su transición final de esta vida a la eternidad, que puedan testificar con confianza que tú guardaste sus vidas desde el primer día que confiaron en ti hasta el último aliento que tomaron en esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro guardador supremo. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121 completo.